Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy, esperando que lo que vamos a hablar eh, tenga un impacto profundo en nosotros. Volvemos a hablar del amor, o sea, hablamos de la frustración, hablamos de la ansiedad, hemos estado hablando de otras cosas, pero hoy vamos a enfocarnos nuevamente en el amor, porque la frustración, la ansiedad, es precisamente por eso, porque me falta amor o porque no tengo amor, o porque no sé recibir o dar amor. Hoy vamos a ver una parábola muy conocida por algunos de ustedes, hermanas y hermanos, amigos y amigas. Es una parábola en la cual nos muestra el amor y la paciencia, el desinterés, el dejar ir, algo que nos cuesta mucho. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana queremos pedirte, por favor, que abras nuestros corazones, nuestros pensamientos y que nuestra mente vaya dirigida a ti. El amor que tú nos das se expresa en esta parábola. Ayúdanos a ser como el Padre que habla aquí. Ayúdanos a tener ese mismo sentimiento de amor y de esperanza y de espera. Estamos contigo, Señor, pidiéndote y rogándote estés con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos y lo suplicamos. Amén. Así que me voy a permitir leer los versículos del pasaje de Lucas capítulo 15. Y voy a comenzar en el versículo 11 que habla del el hijo pródigo. Dice así la parábola. También dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en mano y calzado de sus pies. Y traed un becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo y muerto era. Ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha echado a matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, este muchacho se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó hace que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que te ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él un becerro gordo. El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Cuando leemos sobre el Hijo Pródigo, solemos enfocarnos en el amor maravilloso de Dios, demostrando por el padre del joven. Así, el papá del joven era, es ver el amor de Dios. Pero vamos a seguirlo leyendo, dice. Nos deleitamos al saber que Dios nos trata de la misma manera cuando nos alejamos de Él.
Entonces vemos que la parábola nos enseña sobre cómo amar a los demás. Deja ir, deja ir. El padre tenía todo el derecho de rechazar la insensata petición de su hijo menor, pero comprendió que el joven ya había abandonado en su corazón el hogar. Puede haber ocasiones en las que lo más amoroso que podamos hacer es también sea lo más difícil, dejar ir a un ser querido. Cuando tratamos de controlar el resultado, en realidad podemos estar interponiéndonos en el camino de Dios. Esperar es lo que tenemos que hacer. Pero una vez que dejamos ir, debemos esperar pacientemente a que Dios haga su obra en la vida de la persona. ¿Notó usted que el padre no fue a buscar al hijo? Eligió confiar en Dios en lugar de tratar de arreglar la situación y evitar las consecuencias del imprudente comportamiento de este muchacho que le llamamos pródigo. Para actuar así, debemos confiar en los buenos planes del Señor. Eh, Él ama a las personas más de lo que podemos imaginar usted y yo, y entiende la mejor manera de llegar a ella. Nuestra tarea es estar atentos y orar hasta que Dios la traiga nuevamente a casa. Entonces, encontramos esta parábola que está en el Nuevo Testamento, que ha sido una fuente inagotable de inspiración y reflexión para creyentes de todas las edades, de todo el mundo y en cualquier época. Comúnmente, nos concentramos en el amor incondicional y el perdón del Padre, simbolizando el amor maravilloso de Dios hacia nosotros, especialmente cuando nos alejamos de Él. Este amor nos brinda consuelo y esperanza, sabiendo que sin importar lo lejos que nos vayamos, siempre podemos regresar a los brazos abiertos de Dios. Sin embargo, el analizar debidamente la parábola, descubrimos valiosas lecciones sobre cómo debemos amar a los demás. Lecciones que van más allá del perdón y se adentran en aspectos más profundos y complejos del amor y de la relación humana. Esto quiero intitularlo, esta reflexión quiero intitularla así. El acto de dejar ahí ir es una muestra de amor profundo. Usted va a decir, ¿cómo que dejo ir a quien amo y es una muestra de amor profundo? Sí. El primer concepto clave que la parábola nos enseña es la importancia de dejar ir. En la historia, el padre tiene todo el derecho de rechazar la insensata petición de su hijo menor, quien pide su herencia por adelantado. Este acto en sí mismo es un signo de desconsideración y falta de respeto, y más en la cultura de esa época. Pedir la herencia antes de la muerte del padre era equivalente a desear que su padre ya estuviera muerto. Le deseaba la muerte al padre. A pesar de esto, el padre comprende que el joven ya ha abandonado el hogar. ¿Dónde? En su corazón. Reconocer esta realidad le permite al padre tomar una decisión difícil pero crucial. Deja ir a tu hijo. En nuestras propias vidas, puede haber ocasiones en que lo más amoroso que podamos hacer por un ser querido sea también lo más difícil, dejarlos ir. Esto no significa que dejemos de amarlos o de abandonarlos a su suerte. Al contrario, implica confiar en que Dios tiene un plan para ellos y que su obra se llevará a cabo de manera que quizá no comprendemos en ese momento. Cuando tratamos de controlar el resultado y sobre todo proteger a nuestros seres queridos de cada posible error o daño, en realidad podemos estar interfiriéndonos y interponiéndonos en el camino de Dios. Permitir decir significa confiar en que a través de sus experiencias aprenderán y crecerán de una manera que solo ellos pueden. Por consiguiente, la espera es una confianza y paciencia en la obra de Dios. Así que una vez que los hemos dejado ir, que hemos dejado ir a ese ser querido,
El siguiente paso quizás sea el más desafiante. Puede que este sea el más desafiante, que tenemos que esperar pacientemente. La semana pasada oímos acerca de la ansiedad, la frustración, el afán. Y aquí estamos hablando ahora, por eso precisamente, por eso esta parábola. Nosotros debemos esperar pacientemente, sin ansiedad, sin angustia, sin afán. Por consiguiente, en la parábola, el padre no se apresura a buscar a su hijo cuando él se va. En lugar de intentar arreglar la situación y evitar las consecuencias del imprudente comportamiento de este muchacho, elige lo que nosotros a veces dejamos en última instancia, confiar en Dios. Esta decisión requiere de una fe inmensa, ya que implica creer en Dios y creer que Él está trabajando en la vida de esa persona y que eventualmente Dios la traerá de vuelta. Para nosotros, la espera puede ser un tiempo de gran incertidumbre y ansiedad. Sin embargo, al confiar en los buenos planes del Señor, estamos con esperanza certera y por consiguiente encontramos paz. El Salmo 56, 3, 4 nos recuerda que cuando tenemos miedo, podemos poner nuestra confianza en Dios. Esta confianza no es una simple resignación, sino una fe activa que se manifiesta en nuestras oraciones y en la esperanza constante de que Dios está obrando de maneras que no siempre vamos a ver. Él ama a las personas más de lo que podemos imaginar y entiende la mejor manera de llegar ahí. Así que debemos estar atentos y orar. De esa manera, participamos en el plan divino. Y entonces, durante nuestro tiempo de espera, nuestra tarea principal es estar atentos y orar, enfatizo. El padre del hijo pródigo no se quedó inactivo. Probablemente pasaba sus días esperando ansiosamente el regreso de su hijo, observando el horizonte y orando por él con toda seguridad y que él iba a retornar. De manera similar, nosotros también debemos estar vigilantes en nuestras oraciones y estar listos para recibir a nuestros seres queridos cuando Dios los traiga de vuelta a casa. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y nos permite participar de su obra. A través de la oración podemos expresar nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestros deseos, entregándolos al cuidado del Señor. Además, la oración nos permite mantener una actitud de esperanza y de fe, recordándonos que Dios está en control y que su amor y su sabiduría superan toda nuestra comprensión, completamente, va más allá de aquello. Y eso nos lleva a tener amor y perdón. ¿Y dónde lo vemos? En el ejemplo del Padre, como lo leímos. Así que finalmente, cuando la persona regresa, el amor y el perdón deben ser nuestra respuesta inmediata, siguiendo el ejemplo del papá, del padre que nosotros leímos en la parábola. Recuerden ustedes que al ver a su hijo acercarse, el padre corre hacia él, lo abraza y lo besa, sin esperar explicaciones o disculpas. Esta muestra de amor incondicional y perdón refleja el corazón de Dios hacia nosotros. Nos enseña que sin importar cuánto hayamos sido heridos o cuán lejos se hayan alejado nuestros seres queridos, siempre debemos estar dispuestos a perdonar y a recibirlos con amor. Así que yo quiero terminar con esto. La parábola del Hijo Pródigo nos ofrece una guía profunda de cómo debemos amar a los demás. Nos enseña la importancia de dejar ir, esperar pacientemente y confiar en Dios. La vez pasada vimos lo que era el afán, la ansiedad y la frustración. Hoy vemos que el dejar ir, el esperar pacientemente y confiar en Dios es estar atentos. Y al estar atentos empezamos a orar y mostrar a la persona
el amor y el perdón incondicional. Al aplicar estas lecciones en nuestras vidas, no solo reflejamos el amor de Dios hacia nosotros, sino que también permitimos que la obra de Dios se lleve a cabo en las vidas de aquellos a quienes amamos. Así, aprendemos a amar de una manera más completa y profunda, siguiendo el ejemplo del Padre Celestial, reflejado en esta palabra, en esta parábola, que nuestro Señor Jesús nos enseña de cómo debemos actuar con los nuestros y con una confianza total y plena en que Dios está trabajando porque nos conoce perfectamente. Le invito, mi amiga, a mi amigo, mi hermana, a mi hermano, que reflexione profundamente en esto, que no deje de estar atento a los consejos que se dan, a las enseñanzas que nos muestra la parábola. No deje usted escapar un momento para amar. No deje escapar un momento para tener paciencia y acercarse a Dios. No deje pasar un momento para que Dios trabaje en su vida y en la vida de los suyos. Que Dios siga amándole, que Dios siga acompañándole y le agradezco mucho. Y nos vemos la próxima semana, perdón, el próximo video, si Dios y la voluntad de Él así lo permite. Bendiciones.